Durante los últimos tiempos, mucho se ha venido hablando acerca de un concepto como es el diseño original. Es la idea de regresar a los orígenes de las cosas, a la esencia como clave de una transformación social. Sobre todo este concepto ha tomado auge al hablar del campo de los diferentes modelos de familia o matrimonio que se están implementando en las sociedades contemporáneas. El tema es que estos conceptos dan cabida a todo tipo de debates encarnizados, donde cada cual está buscando justificar su postura desacreditando al otro. Debates que, en lugar de sanar heridas, están hurgando en las mismas para hacerlas cada vez más irreconciliables. Pero, ¿qué es lo que está diciendo Dios, como creador de todas las cosas, como origen de todas las cosas? Al hablar del matrimonio y la familia, ¿qué señala como ideas esenciales que debiéramos considerar? De forma sencilla es la intención en este breve espacio devocional aportarnos algunas pinceladas del mensaje de Dios para la humanidad que encontramos en el patrón original de Génesis. Y allí, sobre todo, en esos textos de Génesis 2 que citó el Señor Jesucristo en Mateo 19, como acabamos de ver hace un momento. Y cuando encontramos ese patrón para las relaciones humanas establecido por Dios, podemos destacar varias ideas muy sencillas en este corto espacio. En primer lugar, lo que resalta del relato de Génesis 2, en el tiempo en que las relaciones humanas empiezan a desarrollarse, es que matrimonio y familia son la respuesta de Dios a una necesidad de la humanidad. Matrimonio y familia son la respuesta para una carencia que el ser humano tenía. El ser humano es creado como un ser social que se desarrolla en medio de relaciones sociales y de comunidad. El individuo aislado del resto de la sociedad no está completo, no se siente completo, se siente insatisfecho. Por ello, a lo largo de Génesis 2 nos encontramos un concepto interesante. Versículo 18, versículo 20 de Génesis 2 es el concepto de la búsqueda de la ayuda idónea. ¿Cómo combatir la soledad que abatía a la humanidad en su origen? ¿Cómo combatir esa insatisfacción, ese sentimiento de incompleto? Este conflicto surge en Génesis, pero realmente este conflicto no ha desaparecido de la historia humana. Pues el ser humano, aislado de sus semejantes, se siente insatisfecho. Nota que la respuesta primera que Adán va a dar a este conflicto de soledad fue mirar hacia el resto de la creación. Fue buscar entre el mundo animal esa compañía. Recorrió todo el vasto imperio del reino animal. Puso nombres a cada animal. Una tarea ingente, ¿verdad? Una tarea de conocimiento particular de todo su entorno. Sin embargo, esta fue una búsqueda infructuosa. No halló en toda esta búsqueda lo que tanto buscaba. Es curioso que al presente, en medio de sociedades tecnológicas, cada vez más son los problemas de soledad y carencias de comunicación que abatan al individuo. Carencias que intentamos subsanar, a veces por medio de la compañía de mascotas, buscando en el reino animal, incluso humanizando a estas mascotas en muchos aspectos. Pero la insatisfacción continúa en la sociedad. E igual que Adán, volvemos a decir nosotros que no se ha hallado ayuda idónea para el ser humano. Y es que la clave está en que esta ayuda que complementa, que confronta, que reta y que estimula, realmente tiene que ser una ayuda diferente. Este es el concepto de idónea, una ayuda que nos va a confrontar, que nos va a retar, que nos va a estimular. Hasta cierto punto nos sentimos cómodos con las mascotas acompañándonos en la vida, porque éstas no nos confrontan, nos acompañan. No promueven cambio, alivian muchas veces sentimientos de frustración. Huimos de todo lo que nos duele y nos refugiamos en lo que calma nuestro dolor, ya sea físico, psíquico, emocional. Buscamos alivio más que respuestas. La ayuda idónea no es siempre el camino fácil, porque nos va a confrontar, nos va a estimular, nos va a mover de nuestra comodidad. Pero sí que es lo que realmente va a complementar y estimular nuestra humanidad. Es en este ambiente de necesidades sociales del ser humano que Dios crea el hogar, crea el matrimonio, crea la familia. Y es curioso cuando podemos notar el concepto etimológico de familia. Familia en la antigüedad no eran solo los vínculos genéticos, sino era el conjunto de personas que vivían bajo un mismo techo y cooperaban para el desarrollo del hogar. Fíjate, en este sentido, todos aquellos que estaban dentro del mismo techo y se consideraban familia podían ser los esposos, los hijos, los sirvientes, que estaban todos cooperando.
Todos eran el motor que hacían que este hogar fuese avanzando. Todos eran la ayuda para que este hogar prosperase. En la medida en que todos se sentían parte del cuerpo, la familia se desarrollaba feliz. Cuando las disensiones o abusos surgían, era más complicada la productividad y el desarrollo. Hoy en día, quizás estos conceptos son muy distendidos, muy diferentes, ¿no? Hablamos de familia nuclear, de familia extendida, con diferentes vínculos y según las relaciones que mantengamos. Y a veces las preocupaciones, los apoyos, se diluyen en una amalgama de intereses. Y a veces incluso injerencias externas que desestabilizan el hogar. Por eso debiéramos recuperar ciertos conceptos, de que ante las necesidades de la vida Dios ha provisto dentro de la humanidad las personas que colaboran para el desarrollo de nuestra vida y hogar. Y esas personas son las que tenemos que apoyarnos para construir la vida. Primer concepto, ¿verdad? En medio de necesidades, en medio de carencias del ser humano, Dios crea y desarrolla la ayuda idónea. Ahora, una segunda idea es la de detallar a qué corresponde esta ayuda idónea. ¿Quién va a ser? Algo ya hemos apuntado, ¿verdad? Tras la búsqueda insatisfactoria en el reino animal, Dios provee la respuesta necesaria para el ser humano. Y quizás de la provisión de Dios podemos destacar 3 ideas para nosotros en el presente. En primer lugar, esta ayuda idónea era alguien de la misma especie. A lo largo de la creación vemos que Dios creó de forma especial todas las especies del reino animal. Y finalmente creó de forma diferente la especie humana. No como una evolución de una especie inferior, sino como algo completo y acabado, el ser humano. Por ello, cuando Adán es confrontado con la provisión de Dios para su necesidad que no había encontrado en el reino animal, responde admirado, Génesis 2:23, esto es ahora hueso de mis huesos, es carne de mi carne, tiene mi misma esencia, mi misma dignidad, somos iguales. Es alguien con quien puedo relacionarme, es alguien con quien puedo comunicarme, es alguien con quien puedo compartir a todos los niveles. Realidades que no podía encontrar en ninguna especie animal, por mucha afinidad que llegase a sentir, Dios provee ayuda de iguales. Esto es importante notarlo. En segundo lugar, la provisión de Dios es alguien dentro de la misma especie, pero de distinto género. A lo largo de la creación podemos percibir también como cada especie, Dios va creando sus géneros también. Y lo mismo sucede dentro de la especie humana. Dios crea dentro de la igualdad de dignidad, crea la diferencia. Adán ve la provisión de Dios y afirma, será llamada varona. Aquí está mi complemento, varón y mujer, varón, varona. El término hebreo que se está usando en Génesis se refiere a cualquier persona de género femenino, en contraposición con el masculino que estaba hablando. Dios crea la complementariedad sexual y la confronta ante el hombre, como la ayuda que necesita para desarrollar su hogar. Fíjate, es la respuesta de Dios a una provisión y que la hace por medio de alguien dentro de la misma especie, dentro de la especie humana, pero de género distinto. Y en tercer lugar, Dios provee la provisión conyugal como la primera institución de la humanidad. El primer vínculo humano está en esta relación conyugal. En todo el abanico de las relaciones que establecemos a lo largo de la vida, la primera que presenta a Dios como la clave para terminar con todos los conflictos de soledad es el vínculo conyugal. Antes que relaciones padres e hijos, antes que relaciones sociales y de amistad, por muy íntimas que puedan ser, antes que relaciones legales, sociales o laborales, está el vínculo conyugal. Por ello, cuando entendemos esto, podemos llegar a comprender que la primera tarea que debe atender cualquier ser humano, dentro de todas sus relaciones, es la del vínculo con su esposo, con su esposa. Debe dedicarle tiempo de calidad. Debe dedicarle esfuerzo constante, debe de brindarle un amor inquebrantable. Antes que el amor a los hijos, por muy grande que éste sea, es el amor y la honra al esposo y a la esposa. Antes que los vínculos laborales, por muy necesarios que estos sean para el desarrollo económico del hogar, es el vínculo de compromiso y tiempo con esposo y esposa. Antes que todos, es el cónyuge. Para que todo vaya bien en el hogar, la prioridad tiene que ser para la esposa, para el esposo. Ahora, fíjate, esta ayuda, 3 ideas, dentro del mismo género, dentro de la misma especie,
con diferente género y como prioridad de vínculo de relacionar. Ahora, una tercera idea que podemos extraer del relato de Génesis en cuanto a este patrón de ayuda idónea que Dios ofrece ante las necesidades del ser humano es la idea del matrimonio. El matrimonio como base del hogar que da desarrollo a la familia. Hablábamos de que esta es la respuesta de Dios ante la soledad, ¿verdad? Matrimonio, hogar, familia. Hemos hablado algo del concepto de familia, como todos aquellos que cooperan, el hogar que tiene su base en una relación conyugal matrimonial. Este conjunto de personas que viven bajo el mismo techo empiezan en este vínculo. Y ahí Génesis 2.24 es esencial para entender cuál es el concepto bíblico del matrimonio. Y dice ahí Génesis 2.24, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Esta estructura básica de ayuda para el ser humano consta de 3 partes que también debemos mencionar. En primer lugar, para que el matrimonio, para que esta cédula base del hogar, de la familia, empiece a funcionar, es necesario una ruptura, un desapego. Es necesario romper con cualquier atadura anterior. Una ruptura con la familia anterior en la cual he crecido y hemos crecido. Una nueva familia donde va a comenzar con los cónyuges y con una pareja que comienza en común, donde no pueden llevar consigo las injerencias de los padres o de las antiguas familias. Para que el hogar comience a funcionar es necesario tener claro este principio. El que quiere formar su hogar tiene que ser valiente. Valiente para romper con ligazones de su hogar de crecimiento. Pero también los progenitores tienen que asumir el hecho de preparar a los hijos para crear su propia estructura familiar, estructura libre, autónoma e independiente. Quizás en muchas ocasiones por las necesidades sociales de los tiempos se crean todo tipo de conexiones que con el principio de ayuda, con una buena voluntad, terminan influyendo en las decisiones del nuevo hogar. Terminan influyendo en la disciplina de los hijos, terminan influyendo en los proyectos de futuro. Injerencias, sí, con buena voluntad, sin maldad, que terminan siendo amenazas para la unidad del hogar. Por eso, primer paso, dentro de lo que es el matrimonio según el modelo bíblico, es un desligarse, un desapegarse de este origen familiar. En segundo lugar, es necesario dejar padre y madre y unirse a su esposo, a su esposa. Es necesario un apego. Ha habido un desapego, ahora es necesario crear un apego. Habiendo soltado los lazos con la familia de crecimiento, ante la necesidad de ayuda para el camino, se forma un nuevo hogar con un patrón definido por Dios. El matrimonio que surge, según este patrón bíblico, es un vínculo inicial de la nueva familia en una unión heterosexual. Varón y varona, hombre y mujer es el principio bíblico. Este es el patrón que Dios estableció. Fuera de ahí, todos los demás modelos de familia están afectados por las secuelas de pecado y del caminar en contra del plan de Dios. Recordamos que este modelo Dios lo está dando en una sociedad previa a la caída. Todo era perfecto, todo era bueno en gran manera, por tanto es el ideal de Dios para dar respuestas a las necesidades humanas. ¿Cómo podríamos entonces definir estos modelos de apego del presente para huir de las necesidades humanas? ¿Qué nombre les podemos dar? Pues no lo sé. No sé cómo podemos llamarles, pero desde luego que son distorsiones del ideal de Dios y de la realidad de Dios. La realidad de Dios para el matrimonio es una reunión hombre y mujer, una unión hombre y mujer para comenzar un hogar, para comenzar una familia. Hay modelos imperfectos, hay modelos incompletos y que nunca pueden suplir el plan de Dios, pero que son consecuencias de la entrada del pecado en la historia humana. Nos apartamos del ideal de Dios y parece que todo vale. Pero en el modelo de Dios hay una unión de desapego y de apego heterosexual. Y en tercer lugar, una tercera realidad que nos apunta este texto es que este vínculo y esta relación familiar, este nuevo matrimonio, es una unidad perdurable. Es lo que nos va a afirmar este texto. Este nuevo hogar será una sola carne. Ya no son dos personas con sus planes que se juntan por intereses comunes para transitar una parte del camino. No, son 2 personas que se fusionan en un mismo camino, en un mismo plan, en una misma vida, en una sola carne. Este es el ideal de Dios.
Y este es un ideal que, como leíamos en Mateo 19:6, decía el Señor Jesucristo, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre, no se puede romper. La ruptura de este vínculo siempre resulta traumática, por muy bien que la queramos pintar, y es otra de las secuelas del pecado en el marco de la familia y en el marco del matrimonio. Estas afirmaciones que oímos tanto en nuestros días, de que el amor se acabó, discrepan del mensaje bíblico de una forma radical. El apóstol Pablo nos dice que el verdadero amor, 1 Corintios capítulo 13, versículo 8, nunca deja de ser. El verdadero amor no tiene fecha de caducidad. Por eso cuando las relaciones comienzan con estas apreciaciones de que hasta que el amor se acabe, podemos afirmar de que no es verdadero amor. Quizás hay intereses afectivos, quizás hay otro tipo de intereses, quizás hay atracciones, quizás hay emociones, pero no amor. Y de nuevo ahí tenemos que volver a clarificar los términos, porque el amor es un ejercicio de entrega, de sacrificio, de sufrimiento, de compromiso continuo e inquebrantable. Por eso, la ruptura de un vínculo del vínculo que da forma al hogar, la ruptura de ese vínculo que incluso el Señor Jesucristo llega a admitir como posible por causa de la dureza del corazón, es una consecuencia de esa dureza humana que rechaza los designios de Dios. Termina siendo una amputación que va a dejar secuelas en la vida para siempre. Jesús, desde el principio, está avalando este modelo. Y ahí en Mateo 19, versículos 4 hasta el 6, ya está diciendo, oísteis que fue dicho en el principio, y en el principio las cosas fueron así. Ante las preguntas de los fariseos que buscaban acusarle, afirma con autoridad lo que Dios juntó, lo que Dios creó, lo que Dios dio como estructura para la sociedad humana, que no lo separe, que no lo arruine, que no lo destruya el hombre con sus errores y sus pecados. Hoy en día, las afirmaciones con malicia continúan levantándose para destruir el patrón de Dios en la base familiar, ese patrón que Dios estableció. Desde todos los lados se intenta destruir el modelo divino en pro del desarrollo social, de la modernidad o del humanismo. Desde todos los lados se intenta atacar con todo tipo de filosofías y afirmaciones maliciosas. Pero nuestra labor no es entrar en este tipo de debates. Nuestra labor es simplemente poner delante de cada uno de nosotros el modelo de Dios para un hogar que desea que le vaya bien. Si deseas que tu hogar, que tu vida, si deseamos que nuestras estructuras familiares vayan bien, primer paso, desvincula. Controla esos lazos con la familia de origen. Dejas para formar una nueva familia. En segundo lugar, asume un vínculo en una relación heterosexual, hombre-mujer. En tercer lugar, comprométete con permanecer y trabajar para que ese vínculo creado no solo perdure, sino que se acreciente y cada día sea más fuerte. Este es el patrón que establece Dios al principio de todas las cosas. Todo lo que se separa de ahí, todo, son distorsiones causadas por el engaño del pecado en nuestras vidas. Como veníamos diciendo, no estamos en Edén, en el mundo perfecto. El pecado deja su huella en cada uno de nosotros. Y como somos seres pecadores que formamos los hogares, al final nuestros hogares todos tienen distorsiones del plan divino. Y con esta huella terminamos alejándonos de Dios. Y cuando nos vamos alejando del plan original vamos dando cabida a multitud de intereses, pasiones y conductas que degradan el vínculo. Esto genera que lo que era un bien para el ser humano ahora es una fuente de tensiones en la humanidad. Por eso es urgente que regresemos al modelo de Dios, que regresemos a un modelo al margen de las injerencias humanas, porque solamente en el diseño de Dios todo nos guiará para bien, aunque el camino sea difícil, aunque a veces no veamos la salida. Solamente cuando estamos en el diseño de Dios, en ese diseño a veces, aunque no lo comprendamos según los patrones del día a día, solamente en este diseño, solamente en este patrón nos irá bien al final del camino. Que Dios te bendiga y que Dios te ayude a buscar este patrón
creado por Dios para tu vida. La victoria está en Jesús, solo tienes que pensar que mayor es el poder de Dios que el poder de Satanás. La victoria está en Jesús, solo tienes que saber que aunque pasen malos tiempos donde el mundo se destruye, que aunque estés pasando pruebas, el Señor te ayudará, te dará alguna salida para poder soportar, extenderá su mano amiga, te dirá por dónde andar, multiplicará tus fuerzas y te consolará, que aunque estés pasando pruebas, el Señor te ayudará, te dará alguna salida para poder soportar, extenderá su mano amiga, te dirá por dónde andar, multiplicará tus fuerzas y te consolará. La victoria está en Jesús, solo tienes que pensar que mayor es el poder de Dios que el poder de Satanás. La victoria está en Jesús, solo tienes que saber que aunque pasen malos tiempos donde el mundo se destruye, que aunque estés pasando pruebas, el Señor te ayudará, te dará alguna salida para poder soportar, extenderá su mano amiga, te dirá por dónde andar, multiplicará tus fuerzas y te consolará, que aunque estés pasando pruebas, el Señor te ayudará, te dará alguna salida para poder soportar, extenderá su mano amiga, te dirá por dónde andar, multiplicará tus fuerzas y te consolará. Concluimos este espacio y realmente estamos ante un tema delicado en nuestra sociedad, un tema que necesita mucha lucha. Todos los hogares, todas las familias tienen problemas, conflictos, luchas, todo tipo de tensiones que están dañándonos porque parten de lo que realmente cada uno de nosotros aportamos como seres pecadores, como seres dañados por el pecado. Y por eso necesitamos más que nunca que sea Dios el que trabaje en cada hogar, en cada familia, en cada vínculo. Dice el sabio que el cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Y esa tercera doblez, esa tercera fuerza es Dios mismo, que es el que une y el que mantiene este vínculo de forma inquebrantable. Vamos a pedir a Dios que nos ayude a estar fusionados con este vínculo, que sea su presencia en cada hogar, en cada familia, para que realmente cada cosa, cada situación, cada desarrollo de nuestras vidas vaya para bien. Gracias, Padre. Gracias, Padre, porque tú has creado patrones y modelos perfectos para nuestra vida. Perdónanos por tantos momentos en que permitimos que el pecado interfiera en nuestras vidas, que nos permitimos dominar por tentaciones, por pasiones, por adicciones que nos separan de tu ideal. Ayúdanos a volver al patrón, ayúdanos a volver al modelo que tú has marcado para cada uno de nosotros, aun con todas las injerencias que intentan desviarnos del camino. Ayúdanos a aferrarnos de ti. Señor, gracias porque tú eres el que refuerza a cada familia,
Quiero pedirte por cada persona que está oyendo este tiempo, que está viviendo en medio de las situaciones que a veces son convulsas y son de tensión, que realmente puedan aferrarse a ti, porque solamente en ti hay paz, solamente en ti hay respuesta, solamente en ti hay un camino que nos lleva para bien. Ayúdanos a volver al patrón de lo que tú has creado para cada uno de nosotros, y no buscar satisfacciones fuera de ese patrón, porque entonces solamente encontraremos el conflicto, el problema y el dolor en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, porque nosotros no somos suficientes. Pedimos tu ayuda, pedimos tu guía, y lo hacemos en el santo nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios te bendiga en todo este tiempo.